Bien, hermanos, comencemos entonces con una oración, como hemos estado haciéndolo, para poder ya tomar de lleno los temas del día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, Dios Padre, muchas gracias. Gracias por la vida, por la gracia, la misericordia que extiendes para con cada uno de nosotros. Pedimos de tu bendición en este tiempo, Señor. Pedimos que de tu gracia para que podamos seguir comprendiendo, Señor, estos temas, Señor, estos principios que están siendo de tanta bendición y edificación a nuestras vidas y que confiamos en que podrán ser usados por ti, Señor, también para edificar la vida de las generaciones que vienen detrás de nosotros, Padre. Obra, Señor, eh, déjanos glorificarte, Señor. Da gracias, Señor, claridad a nuestros hermanos que hoy nos ayudarán compartiendo lo que ellos pudieron estudiar de estas dos lecciones, Señor, y de estos dos temas. Padre, y que todos juntos podamos seguir edificándonos, interactuando, Señor, y que todo siga haciéndose para la alabanza de tu nombre. En Cristo ponemos todo esto, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues como les comentaba hace un momentito, nuestra hermana Ida, nuestro hermano Josué, las lecciones del día de hoy abordan lo que es la piedad en el paradigma que estamos estudiando del PGMAPT, como se le llama. Nuestro hermano Josué nos va a apoyar compartiéndonos acerca del aspecto de la gimnasia. Así que pues vamos a escuchar a nuestros hermanos. Bueno, primero nuestra hermana Ida, y que ella nos comparta un poco de lo que se encuentra en esta parte, en este tópico, y pues para que podamos estar participando todos también, hermanos. Adelante, hermana Aida. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Podría compartir mi pantalla? Creo que sí, ¿no? No, Eh, el anfitrión inhabilitó la función. Creo que ya. ¿Listo? A ver, perfecto. Ok, hermanos, pues vamos a comenzar con, sí pueden ver mi pantalla. Sí. Ok, vamos a comenzar, como decía el hermano Fer, con el tema de la piedad y para dar una pequeña introducción de lo que ya pues vimos en la sesión pasada. Nos encontramos explorando este nuevo paradigma que se nos ha presentado con estas siglas, que es el PJMAP, eh, que nos habla de la piedad, la gimnasia, la educación musical, las 7 artes liberales, la filosofía y la teología. Eh, cómo se van desarrollando estas, cuál es el foco de la educación clásica en cada una de estas. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la piedad. Los autores en su libro definen o tienen como un encabezado la piedad, eh, los amores correctos y los temores correctos. Entonces, vamos a tomar como esta definición y vamos a desarrollarla con la visión que ellos nos dan en su libro y en la charla que está en el curso. He dividido esta presentación, hermanos, para que sea más fácil, espero, en una situación actual, que es un pequeño diagnóstico de cómo estamos en nuestra educación, en nuestra civilización moderna. En un contraste con la tradición, lo que nos habla la tradición acerca de la piedad y al final unas aplicaciones. Entonces espero, como dice ese hermano, pues si hay algún comentario, yo creo que la mayoría, pues espero ya hayamos pasado por la charla y leído el capítulo, pues podemos enriquecer lo que, lo que vayamos comentando. Entonces, en la parte de situación actual, quise poner esta visión de Richard Weber que muestra en su libro Ideas Have Consequences. Y dice así: no veo otra manera de resumir la ofensa del hombre moderno que decir que es impío. Se ha levantado en armas contra lo que los hombres de antes consideraban con veneración filial y lo ha asesinado eficazmente.
no ha sido consciente del crimen, sino que ha considerado sus acciones como una prueba de virtud. Hermanos, pues vemos que ya se ha señalado y nosotros lo sabemos, ¿no? Creo que todos los que estamos estudiando estos temas es porque tenemos un interés en que nuestros hijos, nuestros alumnos, en dado caso, pues tengan una educación diferente a la que el mundo está ofreciendo. Y tal como lo dice este autor, el hombre moderno rechaza la sabiduría del pasado, rechaza los fundamentos de la antigüedad, pareciera que no quiere nada, no quiere tener nada del tesoro y de los fundamentos de las grandes mentes, ni de nada que tenga que ver con la tradición, ¿no? Y como él dice, parece que ha asesinado eficazmente todo, o quiere asesinar todo el rastro del pasado. No hay guía en el modelo educativo moderno, no tenemos, en la charla del curso comentaban estos dos autores la vida de, me parece que es Rabí, su vida, cómo fue él, hijo de una sola, de madre soltera, cómo vivió. Entonces, él habla desde su testimonio, su necesidad de identificarse con algo y con alguien, ¿no? Sus preguntas existenciales y hacen una referencia que, bueno, no hay guía en el modelo educativo moderno. Los estudiantes no reciben solo información, pero no un verdadero fundamento, un verdadero modelo a seguir. Ellos mencionan acerca de un libro que se llama Lost in the Cosmos, Perdidos en el Cosmos, y hacen una referencia a que estamos, o una reflexión a que estamos en una crisis existencial en general. La educación moderna se basa en la deconstrucción del pasado y en un aislamiento intelectual. Es decir, se plantean muchas cuestiones que que el estudiante debe responder por sí mismo, basados en su propia opinión, independiente a sus padres, independiente al pasado, independiente a sus vecinos o a sus relaciones. Simplemente es un énfasis en tu opinión, y tu opinión está bien por ser tu opinión y no debes considerar nada más. Relativismo, todas estas ideas que están ya empacadas en la educación moderna y los modelos modernos educativos. Entonces, los estudiantes deben descubrir quién son y en sí cada ser humano basados en sí mismos, ¿no? No hay guía. Voy a moverlos aquí para leer esta. Ahora, la piedad en sí, o el término piedad, no es un término común en nuestros días, no es un término que podamos encontrar ni en la educación, ni tampoco en la vida de la sociedad en general. Piedad parece que no, menciona en el libro que parece ser un término de la Biblia del King James, ya muy antiguo, ¿no? Ya no es un término que queramos usar como sociedad y parece pasado de moda, ¿no? Eso es lo que ahora nos acontece. Y bueno, para esto podríamos mencionar muchos ejemplos que creo que cada uno conoce, incluyendo pues nuestra propia educación, porque hemos sido formados pues en esta deconstrucción y entrenados mentalmente para esto. Pero bueno, ahora sabiendo esto, vamos a contrastarlo con lo que la tradición menciona. Y en esta parte está muy rica la información. En esta parte podemos ver cómo en el pasado era un tesoro el término piedad. El término piedad significa amar y respetar debidamente a Dios, a nuestros padres, a las autoridades y gobernantes del pasado y del presente, en general. Las preguntas de dónde vengo, quién soy, son preguntas que se responden o se deberían de responder, y la tradición las responde al valorar y conocer la historia, en dónde estamos plantados y arraigados. Es decir, un individuo que valora su pasado, sus autoridades, su historia,
puede responder esas preguntas de manera más objetiva, más fácil. ¿De dónde voy? ¿En dónde estoy arraigado? ¿Qué me hace ser quien soy? En contradicción o en contraste con lo que hoy tenemos, ¿no? Una deconstrucción total. El libro menciona, pone como ejemplo algunas civilizaciones, empezando por Israel, el pueblo de Israel, que fue llamado por los 10 mandamientos a honrar y respetar al Señor y a las autoridades. Los 10 mandamientos nos hablan de tanta piedad, de esta relación que tenemos que tener con nuestro Dios y con nuestro prójimo. Y la piedad en esta cultura, la cultura hebrea, era la base, era su base. La cultura hebrea se fincó en estos mandamientos que son para nosotros también fundamentales como cristianos y han sido siempre, ¿no? Eh, las culturas como la cultura grecorromana ejercía una lealtad particular con la ciudad-estado. Para ellos también había una relación fundamental entre lo que era la comunidad, la ciudad. Dice, la ciudad hacía al hombre y el hombre a la ciudad. Entonces había un respeto, una honra por las autoridades, por el medio, por preservar esta paz entre todos, amor unos con otros, ¿no? Como cristianos, nosotros, pues la piedad nos identifica y nos forma y nos une a Cristo. La piedad es como nuestra etiqueta, digamos así. El cristiano, como dice la escritura, es conocido por sus frutos. Esos frutos son la piedad, que obviamente el Señor obra en nosotros y por lo tanto, bueno, eso vamos a hacer un poquito más adelante, pero nosotros podemos ser piadosos porque Él nos ha transformado, ha cambiado nuestro orden de amores, ¿no? Bueno, esto ha estado presente en la iglesia desde su nacimiento. La piedad como el adecuado amor y temor hacia Dios y a los hombres. El versículo de Lucas 10:27 que nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, resume esta esencia de lo que es la piedad y lo que era la piedad para los antiguos. Esa relación adecuada entre el individuo o la persona con Dios y con su prójimo. Y pues es la base también de nuestra vida cristiana y el mandamiento que tenemos delante del Señor. Algunos de los pensadores y historiadores, vamos a ver qué dijeron, ¿no? Cicerón en este caso habla de pietas, que es piedad en griego, como la virtud que nos amonesta a hacer nuestro deber hacia el país, nuestros padres y parientes. Y aquí pongo una frase de él que dice, era piadoso el hombre que rendía culto y sacrificios a los dioses, que honraba a su padre y a su madre y a todos sus antepasados, que apoyaba a sus amigos, que estaba dispuesto a morir por su país si era necesario. Un hombre piadoso se sometía a las cosas sagradas y creía sin vacilar que era mejor perecer que fracasar en sus deberes sagrados. Una sociedad que se mantiene unida gracias a esta fe fundamental ofrecería una fuerte resistencia a las fuerzas de la segregación. Pues vemos qué importante fue para las civilizaciones que pudieron florecer en su momento el tener esta relación correcta. Que hoy lamentablemente pues no podemos ver y vemos todo el desastre que hay en la sociedad precisamente por eso, porque estamos divididos ya desde nuestra educación, ¿no? Otros filósofos, pensadores, como Agustín, bueno, estos padres de la iglesia, como Agustín, que habló del concepto de la piedad como la madre de bueno, para él el concepto de la piedad como la madre de las virtudes, le permite decir que la verdadera virtud no puede existir sino en aquellos que tienen la verdadera piedad. Esto lo menciona Agustín de la Ciudad de Dios en su libro. Y
bueno, dice que virtudes como el orden correcto de los afectos o el ordo amoris, ¿no? El nosotros, el saber que qué es lo correcto, cuál es el amor correcto hacia cada cosa, ¿no? También mencionaban los autores en su charla que no podemos amar igual al que nos prepara el café o cuando vamos a comprar el café, aunque amamos tomarnos una taza de café, pues no lo podemos amar igual que amar a nuestros padres, amar a nuestro hermano, ¿no? O sea, el tener afectos correctos para cada cosa, pues eso nos lleva a la virtud. El amor a Dios obviamente precede el amor sobre otros. No es que no amamos a otros, pero amamos primeramente al Señor. El correcto orden de los amores solo se da mediante la gracia de Dios. Aquino menciona que por la virtud de la piedad el hombre rinde culto y adoración no solo a su padre carnal, sino también a toda su parentela, por estar emparentada con su padre. Así por el don de la piedad rinde culto y adoración no solo a Dios, sino también a todos los hombres por su relación con Dios. Es decir, volvemos al punto de amamos a Dios, lo amamos a Él de una forma particular, pero eso también nos permite amar a los demás de manera correcta. Aquí no distingue el don de la piedad y la virtud de la piedad. Es decir, cuando nosotros conocemos al Señor, recibimos esta capacidad de amar a otros, porque hemos sido amados. Entonces podemos tomar de este amor como cristianos y lo ofrecemos de manera correcta a otros. Nuestros amores son más fácilmente bien ordenados y la gracia de Dios en Cristo nos permite pues dar gracia a otros. Muy, muy interesantes todos esos pensamientos eh, para meditarse mucho más. Calvino resumió la vida cristiana usando la palabra pietas, como la reverencia unida al amor de Dios que proviene del conocimiento de sus beneficios y que se manifiesta en acciones. O sea, nosotros podemos decir que somos piadosos como cristianos, por cristianos no tenemos excusa, recibimos el amor de Dios, conocemos a Dios, hemos sido mandados a amarle primeramente a Él y a nuestro prójimo. Conocemos o hemos experimentado los beneficios de la salvación y esto, bueno, nos tiene que llevar a acciones. La piedad, al final de cuentas, debe llevar toda esta carga de acciones por nuestro prójimo y el servicio a nuestro Dios en general. La visión antigua de la educación, hablando ya de la iglesia, digamos, la visión antigua de la educación es la inculturación, como cómo una generación transmite cultura a otra. Es aquí donde encontramos este término, nos encontramos de nuevo con el término paideia, en los escritos del apóstol Pablo a los Efesios, cuando él menciona que debemos guiar a nuestros hijos en la paideia del Señor. Entonces, esta enculturación nos habla de piedad, hemos de transmitir toda esta carga de amores correctos a las generaciones que vienen. Tomar de la riqueza del Señor para transmitirla a nuestros hijos. Pues somos mandados en la Escritura a hacer eso. La piedad es el principio fundamental de la educación clásica y antes de que el aprendizaje pueda empezar, bueno, ellos mencionan eso, que antes de que podamos pensar en que el niño aprenda cosas, inclusive memorice ciertas cosas, debemos o debe de haber una educación en los amores. Y no quiere decir que empiece la piedad y luego ya la memorización o algo así, no, sino que debemos de mantener siempre como el fundamento nuestra vida de piedad y la vida de piedad de nuestros estudiantes. ¿Cómo estamos haciendo que nuestro estudiante pueda estar ejercitándose en la piedad? Y bueno, debe de haber una educación en los amores,
esto inicia en nuestra casa y en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. En la cultura clásica y cristiana, la virtud y la piedad jugaban un rol fundamental en la búsqueda de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si tenemos un orden adecuado en nuestros amores, tenemos un orden adecuado también en nuestros temores. Cuando sabemos que temer al Señor nos lleva a la sabiduría. Cuando conocemos al Señor, se ordena en nuestras vidas deben estar ordenadas y nuestros amores nos llevan a ser sabios y nuestros temores nos llevan a ser sabios. Bueno, hasta aquí los conceptos que encontramos en la tradición. Ahora podemos tomar de esas riquezas y ver un poquito de cómo se ve la piedad, ¿no? Si la piedad nos forma y ordena nuestros amores, entonces afecta nuestras relaciones y nuestras acciones. Ya lo mencionamos un poco al respecto de las relaciones con Dios, las relaciones con nuestro prójimo. Ahí está como girando alrededor de este concepto todo la esencia de qué es la piedad. Máximo el Confesor, quienes mencionan estos autores, dice que la verdadera sabiduría viene del servicio, el servicio a Dios y a otros. La piedad es la sumisión hacia otros que han hablado sabiamente y que nos llaman a practicarla. En este punto, los autores comentan cómo vemos nosotros nuestra tradición como iglesia, los escritos de los padres de la iglesia, los valoramos todas estas ideas que el Señor ha podido o ha conservado, ha preservado, cómo las tomamos, cómo nos acercamos a todas estas cosas y cómo enseñamos a nuestros alumnos a acercarnos a estas ideas sabias, ¿no? Del pasado. Mencionan el credo ut intelligam, ya me corregirán en el latín, pero bueno, es el creo para entender. El puedo, creo, primeramente puedo creer, confío, y después puedo entender, puedo llegar a un entendimiento mayor. Ya confío en lo que leo, en cuál es el autor en el que me estoy acercando, en mis propios padres, en mis autoridades, y luego puedo llegar a un razonamiento, a un entendimiento. El orden adecuado de mis prioridades, de rutinas, disciplinas y hábitos hablan de mi piedad. La piedad se refleja en estas cosas, ¿no? Muy prácticas y aparentemente sencillas, ¿no? La piedad tiene que ver con la estructura de nuestro tiempo, espacio y lenguaje. En el tiempo se menciona, por ejemplo, mi rutina del día, mi orden del día, el tiempo que los alumnos pasan con el profesor. Esos son enfoques que ellos manejan debido a que son profesores de escuela. Nosotros creo que podríamos tomar de aquí para ver con nuestros hijos cuáles son sus rutinas, sus ritmos. Y estos términos ya los hemos visto en los cursos anteriores, las liturgias que usamos, qué priorizamos con nuestros alumnos. Si en el día no vemos o no alcanzamos, hay un imprevisto, no alcanzamos a ver ciertas cosas, ¿cuáles cosas voy a dejar afuera o voy a no tomar? Sí, ¿cuáles cosas voy a dejar afuera y cuáles cosas voy a asegurarme que sucedan? O sea, ¿cómo le estamos comunicando a nuestros hijos las prioridades? La vida que vivimos entre nosotros es otro punto que mencionan. ¿Cómo me relaciono con los demás en mi iglesia? ¿Cómo sirvo? ¿Cómo es mi relación con los hermanos? ¿Cómo es mi relación con la comunidad en la que me desarrollo, mis vecinos? Toda esta relación habla de la piedad. ¿Cómo empezamos? Mencionan ellos, ¿cómo empezamos el día? ¿En oración? ¿En meditación de la palabra o corremos a la acción? Bueno, son cuestiones que cada uno deberá de responderse y que hablan de la piedad práctica. ¿Nuestro día está ordenado por la oración o no? En el siguiente punto nos mencionan el espacio, el aula. ¿Por qué el aula nos habla de la piedad? Si ustedes recuerdan, ya habíamos visto en el principio, en uno de los principios pedagógicos, la importancia de tener orden, de tener un espacio que sea
bueno para que el estudiante pues pueda desarrollar, también acercarlos a lo bello, a lo bueno. Todas estas partes son bien sencillas, pero si no las tomamos en cuenta, podemos generar afectos o estar enfatizando afectos de manera desordenada o incorrecta. O sea, creo que los niños, bueno, hablando de los niños pequeños, sí necesitan un entrenamiento, como todos nosotros, en cómo luce un lugar que sí es ordenado, cómo luce un lugar que ellos pudieran anhelar y que pudieran buscar en su vida pues adulta. Y cuáles son las cosas que no valen la pena o donde no les gusta estar. Eh, Todo eso generamos a veces con el orden o el desorden. Eh, el lenguaje, en esta parte ellos nos comentan que tiene que ver con el plan de estudios. El plan de estudios, los autores y cuentos que usamos, si están hablándonos de virtud, están ayudando a formar los afectos en sus corazones y bueno, considerar también el rol que tienen los buenos modales en el actuar de los niños hacia los demás y cómo esto se toma de la cultura. Los buenos modales, un entrenamiento en buenos modales es necesario. Nuestros hijos y bueno, nosotros tenemos también que estar inmersos en las buenas prácticas, digamos así, de lo correcto, incorrecto en nuestra cultura e ir, yo creo que más allá a la honra de nuestras autoridades, de las personas mayores, cómo se relacionan nuestros hijos con los mayores, con los que son los pares, con los más pequeños. Todas estas formas ayudan a ordenar los amores, los afectos en el corazón. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer está relacionado con la piedad. Eh, Básicamente, ¿no? El poner un énfasis en ordenar los afectos, nuestros propios afectos y los afectos de nuestros hijos es fundamental para la educación clásica. Y vemos, para finalizar, para cerrar esta idea, este paradigma de nuevo, podemos ver cómo ellos proponen a quién amar como la piedad. La respuesta es la piedad cristiana y, y aparece desde kinder hasta el final y ya vida universitaria, ¿no? Continúa. No quiere decir que nosotros entrenemos nuestros hijos en el kinder para la piedad, ¿no? Y ayudándoles, acercándoles a lo que es bonito, bueno, formando sus amores y los dejemos después porque ya ahora es tiempo de otra cosa. Es un ejercicio continuo, probablemente enfatizado más en alguna u otra manera, pero es continuo. Bueno, aquí lo podemos observar con más detalle. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan pues alguna pregunta o algún comentario de lo que ustedes mismos han pues podido leer. Eso sería todo. Gracias, hermana. Sí. Pues hermanos, no sé, estoy acomodando también yo aquí para ver quiénes estamos. Si queremos aportar algo, hermanos, algo de lo que acaba de mencionar la hermana y que podamos retroalimentar un poco, agregar un poco, alguna duda, alguna inquietud que nos haya surgido, hermanos. El hermano Paco va a empezar a hacer preguntas a la hermana Ida. No, no, yo creo que nada más algo que es muy, muy importante y de enfatizar es cómo en el paradigma, y hace mucho sentido, la piedad arranca desde el principio y se mantiene. E incluso en parte de la definición de educación clásica que tenemos, dice arraigado en la piedad, que es como se define el método clásico. Entonces, digamos que la piedad es eso que estamos enseñando cuando todavía no empieza el currículo, cuando no, los niños casi no saben leer, no saben muchas cosas, apenas hablan.
2, 3 añitos y ya les estamos enseñando piedad o lo contrario de la piedad, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo ahí en cuenta, como justamente las rutinas, los hábitos, el tipo de cosas que contemplamos, los juegos que jugamos con ellos, ese tipo de cosas que también van moldeando los afectos. O sea, tiene una aplicación súper amplia, más allá de, a ver, niños, vamos a sentarnos y vamos a estudiar el orden de los amores. Creo que no va tanto por ahí, sino cómo vamos entrelazando en todo lo que hacemos y en todas nuestras rutinas, actividades, en el ejemplo. A mí me encanta ver el arte, ¿no? Las esculturas, las pinturas ahí de este personaje ahí de la Ilíada, rescatando a su padre, a su familia. O sea, ese tipo de cosas que ellos las pudieran contemplar también, incluso en esos personajes, historias, y bueno, tantas cosas que tiene ahí como aplicación, y creo que es lo que podríamos llevárnoslo adicional a contemplar lo que es la piedad, que es tan amplio y tan, yo creo, exhortante verlo desde no sé, una perspectiva tan amplia como tiene la tradición, pero también cómo lo vamos a trasladar a nuestros hijos, ¿no? Sería ahí como mi comentario nada más. Sí, sí, yo personalmente hay un aspecto que me gustó, ¿no? Desde el principio, cuando estábamos viendo la lección, cómo es que se responde a la pregunta, o el fundamento de la piedad es en un sentido responder a la pregunta de quiénes somos como seres humanos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿No? Estas cuestiones que son vitales y que a través de nuestros hábitos, nuestras prácticas, creo que se van respondiendo para con nuestros hijos, no tanto como una enseñanza formal, aunque eso va implícito conforme vamos desarrollando un currículum, ¿no? Por ahí. Perdón, hermano, ahorita que comentó Paco, no me detuve en esta parte, sí, sí está muy interesante estas imágenes que pude agregar por aquí, De la Eneida. precisamente reflejan ¿sí los pueden ver? Sí, sí, Reflejan, ellos al final de su charla dicen, bueno, esto es la representación de la piedad. Pius Eneas cargando a su padre y ha hablado su hijo, ¿no? El héroe romano, mostrando toda esta carga del honor a su padre, a los antiguos, y guiando a su hijo a salir del peligro, ¿no? Entonces, aquí está otra de las imágenes que aparecen en el libro, y por acá había puesto una más, que aquí está otra pintura que nos muestra lo mismo, ¿no? El hecho de la relación correcta, el amor y el cuidado de los prójimos y la preservación, ¿no? De los más débiles, pequeños. sí, hermano. Son. Hermano Jonathan o Gaby. Sí, soy yo, hermano. Ahí de lo que comentaba Paco, creo que Aida, no sé si mencionaste a Aida, pero no escuché. Es que sí viene una parte en tu diapositiva donde viene como la aplicación práctica. Y ahorita que mencionó Paco en los niños chiquitos que todavía no puedes empezar como algo muy formal. Eso del comportamiento dentro del aula se me hizo muy interesante porque empezamos, bueno, por ejemplo, yo empiezo a los 2 años y donde dice la forma en que el estudiante se comporta con sus compañeros y la forma en que se comporta con el maestro, pues se me hizo una buena forma de empezar la piedad, porque realmente en mi casa es un desastre cuando son los 4 juntos. Y creo que es un buen tiempo para que vean pues cómo deberían comportarse, aunque sean sus hermanos, forman parte del grupo, ¿no? Entonces, a veces el guardar silencio, el esperar turno, el tener paciencia, son cosas que podemos ir pues fomentando y en base a eso, pues que ellos vayan viendo el respeto a la autoridad y a los demás. Era mi comentario. Gracias, hermana. Sí, no sé si hermano Paco quieres comentar algo más o se quedó la mano levantada nada más. Creo que se quedó levantada. Sí, se quedó, perdón. Ok. Pues sí, hermanos.
Bien interesante todo este tema de la piedad. Digo, al final la confrontación que viene en la lección es que pues, nosotros, ahí se habla de los maestros, como decía la hermana Ida, ¿no? Ellos están pensando en un contexto de aula como profesores que tienen que manifestar en su forma de conducirse, de actuar, que no están simplemente allí buscando educar por el mero sueldo, ¿no? Sino realmente por amor a esos alumnos. Pero en un sentido, yo trasladaba eso a nosotros como papás, hermanos, y recordaba mucho los textos del apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, ¿no? Entonces, nuestros hijos aprenden por imitación muchas de las cosas desde el principio, cuando están desarrollándose, ellos están siempre observándonos constantemente, y si nosotros estamos cultivando una vida de piedad, podremos modelar la piedad también para ellos, no solamente guiarlos, dirigirlos, instruirlos, amonestarlos, exhortarlos, como ahorita compartía la hermana Gaby, pero aún con nuestras propias vidas vamos a impactar y vamos a ayudarles a entender lo que es la verdadera piedad, y entendiendo la piedad en un sentido aún más verdadero, en su sentido más puro, ¿no? Digo, porque yo en algún momento enseñé ahí en Guadalajara lo de las disciplinas espirituales para la piedad, y este concepto de piedad que manifiestan los autores, que incluso ya lo tenían los romanos, los griegos, y que lo que Calvino desarrolla es en un sentido sobre la base que ellos ya habían trazado, ¿no? La pietas. Yo en aquella ocasión di varias definiciones de Calvino de la pietas, ¿no? Pero comprendiendo ese aspecto, hermanos, de que nuestros hijos pueden desarrollar una piedad, pero la verdadera piedad es aquella que se desarrolla cuando hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Tenemos una mayor responsabilidad como cristianos nosotros, hermanos, en cuanto a manifestar, reflejar esa genuina piedad para con nuestros pequeños, y eso pone un elemento de mucho peso aún en nuestras conciencias, ¿no? Para buscar seguir creciendo cada uno de nosotros en lo personal y ser modelo para nuestros hijos, ¿no? El cómo nos desarrollamos, cómo les mostramos que realmente amamos a Dios por sobre todas las cosas, cómo les mostramos que estamos amando a nuestro prójimo, cómo nos estamos relacionando con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, con los vecinos, lo que decía la hermana Ida también. Creo, hermanos, que esa es una cuestión vital, ¿no? A la luz de lo que estamos estudiando también, para poder impactar esos pequeños jarritos, esos pequeños corazones. Muy bien, hermanos, pues podemos seguir hablando de la piedad, pero luego el hermano Josué se nos va a ir. Así que vamos a pasar al siguiente tema, hermanos. Vamos a hablar del siguiente tema que se aborda en el libro, que es la gimnasia o gymnastic, según yo se traduce así tal cual, gimnasia. Pero bueno, hermano José, si estás por ahí. ¿Qué tal, hermano? Sí, buenas tardes. Aquí estamos. Muy bien, hermano. Voy a compartir pantalla, hermano. Nada más una duda. El tema sería gimnasia y música, pero no sé si quieran que se vea solo gimnasia, hermano. Eh, Música se va a abordar un poco más, según yo, en la siguiente lección. Pero pues adelante, hermano, lo que tú tengas. Ok, No hay ningún problema, hermano. va. Díganme si ya pueden ver la pantalla, porque está, No, aún según no. yo ya estoy compartiendo. A ver, un segundito. Zoom, compartir esto. No se ve, José. No se ve. Dile. Hermano, creo que ahora a mí es al que no lo deja compartir. Lo tengo como múltiple. No sé si estoy destinado a que no se vea mi pantalla. Pero a ver, estoy calándole otra vez. Segundito. Porque ni siquiera tu cámara Plano se ve, digo, no sé si avanzado. la tienes apagada, pero... No, sí se debería de ver la. Sí, la cámara Ah, ok. está apagada, pero. A ver, ya. Google Chrome. Compartir. Si dice abre preferencias. Perdón, hermano, no quiero que esto se grabe en las instrucciones. Este. A ver. Mm,
No sé si es la configuración de mi Zoom, de mi compu o ¿Algún algo. otro hermano puede tratar nada más para saber si sí se está habilitado, hermano? Cualquier hermano. Hermano. A ver, hermano Carlos. De hecho, si quieres, hermano Josué, mandarme la presentación y te ayudo a irla proyectando. Sí se pudo con Carlos. Puedes dejar de compartir, hermano, a ver si ahora sí el hermano José puede. Sí, A ver, hermanito, un segundito. Muchas gracias. Sí. Ok. tal vez si estás usando la versión en línea tenga algunas limitantes, hermano. Voy, hermano. Creo que ya lo tengo. Muy bien. Me pide salir de la aplicación, entonces voy a salir y entrar. Denme chancita. Ok, hermano. Vuelvo. Mientras aquí seguimos platicando. Ok, hermanos, pues eh, ese tema, bueno, esa ilustración que al final nos recordó el hermano Paco y luego puso la hermana Ida, Eneas, llevando en hombros a su propio padre. No sé, ¿ustedes qué meditaron al respecto, hermanos? A mí me dejó pensando un poco esa ilustración. Fui corriendo a buscar el libro de la Eneida que tiene mi hijo para ver esa parte porque no la había leído, ¿no? Y tratar de entender el contexto cuando vi la ilustración, ¿no? Y me pareció muy interesante, ¿no? La forma en la que realmente retrata la piedad en el sentido de ese Hola, hermanos. respeto, esa honra. Adelante, Listo. hermano. Creo que sí, ¿Listo? hermano. ¿Se Aquí pudo? vamos. Ajá, vamos a compartir pantalla, escritorio uno. Ahí pueden ver, ¿ya ven algo que no Sí, hermano. sea? Ya, ahora Ok, sí ya. excelente. Aquí está, hermanos. Una disculpa enorme y muchas gracias por esperar también. Muy bien, hermanos. Pues este siguiente tema consiste en la gimnasia y en la música. Me gustaría empezar introduciendo una pregunta un poco retórica, hermanos. Cuando ustedes piensan en educación clásica cristiana, ¿ustedes tienen en mente el aspecto físico de la educación? ¿Ustedes imaginan un programa lleno de actividades deportivas, un programa que inculque el desarrollo del cuerpo? Y aún más, cuando ustedes piensan en educación clásica cristiana, ¿les llega a la mente el aspecto de la imaginación o el aspecto de la creatividad y de la sensibilidad artística? A mí en lo particular, hermanos, ambas cosas eran muy ajenas cuando yo escuchaba educación clásica cristiana. Yo me imaginaba un currículum más bien riguroso en el ámbito, obviamente, bíblico y también, pues, algunos temas referentes a historia, referentes a filosofía, a las artes liberales, tal cual lo conocemos. Sin embargo, el aspecto musical y el aspecto gimnástico eran muy ajenos a mi mente, hermanos. Entonces, quiero empezar introduciendo esta idea porque es precisamente lo que me sucedió cuando llegué a este capítulo y yo creo que he sido muy confrontado en este capítulo personalmente porque por un lado es un tema que me ha apasionado, el hablar acerca del cuerpo, hablar acerca de la imaginación, pero por otro lado noto una falta de entendimiento en estos aspectos cuanto más avanzo y he estado entendiendo el capítulo, hermanos. Entonces quiero comenzar diciendo lo siguiente. La gimnasia y la música, como mencionó el hermano Paco hace un momento, estamos todavía en los fundamentos de este sistema que es el PGMAPT. Entonces estamos hablando de que estos dos aspectos, la gimnasia y la música, no los vamos a abordar como temas accesorios a la educación. Es decir, a diferencia de los currículums actuales en la educación moderna, que toman las actividades deportivas como algo extracurricular, aquí no, aquí de hecho aparecen muy temprano al inicio del programa, precisamente por lo que significa, ¿no? Entonces quiero hablar en primer lugar en la cultura clásica, la música y la gimnasia eran dos tipos de entrenamiento que jugaban un rol muy importante en los años tempranos o formativos de la educación. Es decir, que para lo que se podría llamar en México la escuela primaria o en Estados Unidos la escuela elemental, eh, la mayor parte del currículum para esta etapa de los pequeños consistía en educación gimnástica y en educación musical. Y bueno, esto tiene una razón de ser en la antigüedad, pero yo creo que la razón principal y la más arraigada en el propio ser humano es la razón bíblica.
Es decir, nosotros estamos constituidos como personas, como seres que poseen un cuerpo y un alma. Entonces, todo lo que implique ser un humano tiene que relacionarse necesariamente con el aspecto corporal y con el aspecto incorporal del ser humano, es decir, con el cuerpo, con las habilidades físicas por un lado y por el otro lado con las aptitudes emocionales, sensoriales y en un sentido también espirituales. Entonces, para los antiguos, básicamente el ser humano, al ser eh, pues no tenían la idea de imagen y semejanza de Dios, pero veían al humano en su constitución natural y decían, el humano posee un cuerpo que puede mejorarse, que puede perfeccionarse, pero al mismo tiempo posee esas capacidades que lo distinguen de los animales, que son las capacidades creativas, las capacidades musicales. Entonces, yo diría, en primer lugar, como fundamento, que la educación en gimnasia y en música constituye una educación antropológicamente correcta, es decir, una educación que considera al hombre tal cual fue creado por el Señor. Vamos a algunas definiciones muy breves aquí. Por mucha casualidad, ambas definiciones consisten en palabras que actualmente siguen existiendo, pero que poseen un significado muy alejado de lo que se tiene en mente cuando hablamos de estos dos términos. En primer lugar, cuando decimos gimnasia, hablamos del entrenamiento de todo el aspecto físico que constituye a la persona humana, es decir, todo lo que atañe al control sobre su cuerpo y el perfeccionamiento de todas las habilidades humanas. Por el contrario al término actual, que gimnasia pues es una disciplina de las Olimpiadas, básicamente, ¿no? Música, por su parte, se refiere a todo aquello que esté inspirado por las musas. Esto a mí me pareció como una forma, no sé, antigua de decir todo lo que tiene que ver con la imaginación. O sea, todos los aspectos no tanto intelectuales, más bien que sí atañen a la mente, pero que por un lado están más conectados con el corazón, es decir, más conectados con la sensibilidad, con el sentimiento, con la emotividad, con esa cualidad que tiene el hombre de ver belleza en las cosas que le rodean y transmitir esa belleza por medio de alguna manifestación, sobre todo poética, ¿no? Entonces la música es todo este entrenamiento del aspecto sensible, todo lo que tenga que ver con la poesía, la literatura y, ¿por qué no? Pues con la propia música también. Aquí vamos a comenzar con algunos temas importantes porque obviamente los antiguos, como se ha estado diciendo a lo largo de estos cursos, pues nosotros no estamos descubriendo el hilo negro. Estas son cuestiones que cualquier observador que tenga pues suficiente criterio como para mirar al hombre en su estado más natural puede discernir este tipo eh, pues de cualidades que el hombre tiene, ¿no? Entonces, decimos que en la antigüedad, pues una gran porción de la educación elemental, es decir, de lo que nosotros podríamos decir el kinder, el preescolar y la primaria, estaban precisamente destinados a este entrenamiento físico, a este cantar, este memorizar poesía, este actuar o imitar, dibujar, pero también aprender hazañas de los grandes hombres del pasado y leer lo que serían las épicas, ¿no? De ese tiempo. Obviamente, este es un punto importante para nosotros poder discernir cuál es la diferencia entre esa educación clásica que recibía un niño ateniense en la antigua griega, en la antigua Grecia, y una educación clásica cristiana. Porque si bien ellos entendían al hombre de una manera que podríamos decir correcta, pues el fin por el cual hacían esta educación era diferente al que nosotros estamos persiguiendo. Por ejemplo, Platón en su República está hablando de la educación en términos precisamente de hacer un mejor ciudadano o un mejor guerrero para su ciudad-estado. Es decir, era una educación que tenía como fin perfeccionar las habilidades humanas, pero con el propósito último de que el hombre sea un buen elemento pues, del Estado, ¿no? O sea, de las ciudades-estado de aquella época y que fuera el ciudadano modelo, el guerrero modelo, el poeta modelo, el filósofo modelo, etcétera, ¿no? Nosotros, por el contrario, pues el fin es diferente y poco a poco vamos a ir avanzando en ese sentido. Básicamente, estamos hablando de música y de gimnasia. La educación elemental de los niños era música y gimnasia. Aquí en esta parte, hermanos, no sé si todos los que están leyendo este libro leyeron también me parece que se llama Las herramientas perdidas del aprendizaje, el libro de Dorothy Sayers. Bueno, básicamente este libro es como una respuesta a que es un pequeño ensayo en realidad, el de Sayers. Este libro es una respuesta a aquel ensayo de Sayers porque menciona lo siguiente, o sea, cuando Sayers descubre o redescubre estas herramientas perdidas del aprendizaje, muchos de sus seguidores o muchas de las personas que redescubren junto con ella comienzan a
a delimitar las etapas de los niños en tres. O sea, dicen, hay una etapa de gramática, hay una etapa lógica o dialéctica y hay una etapa retórica. Entonces, con ese afán, como que en la etapa gramática, es algo que se va a hablar más adelante en el mismo capítulo, en esa etapa gramática del niño, que es la escuela, el kinder y la primaria, básicamente, se ponían a hacer que los niños aprendieran conceptos gramáticos, es decir, que aprendieran palabras, que aprendieran conceptos como tal. Pero lo que está abogando este autor o estos dos autores es que la etapa gramática, entre comillas, más bien debería de llamarse la etapa musical y gimnástica. Es decir, que no podemos aprender esos conceptos nada más en el vacío. Solo introduzco este pensamiento, más adelante se va a volver a tocar. Eh, bueno, la educación clásica cristiana, básicamente, ¿cuál es su forma de abordar el tema de lo físico y de lo imaginativo? Bueno, básicamente va a referirse al entrenamiento físico disciplinado que se da con la gimnasia y el entrenamiento afectivo, emocional y estético que se da con la música. Pero el enfoque y el propósito va a ser el siguiente, y dice que ambos tipos de entrenamiento finalmente van a servir para la adquisición de dos virtudes, que son las virtudes morales y las virtudes intelectuales. O sea, básicamente el cultivar y entrenar estos afectos musicales y gimnásticos son como un punto de partida para empezar con una verdadera educación. Es decir, tampoco son un fin en sí mismos, sino que son a partir de donde se va a iniciar para poder construir una educación cristiana clásica correcta. Y es aquí donde vamos a introducir esta frase que se va a estar repitiendo, pero básicamente la gimnasia va a consistir en entrenar el cuerpo para el bien del alma. O sea, habiendo entendido que somos seres constituidos por un cuerpo y por un alma, y que el cuerpo y el alma no se separan en el ser humano, sino que están conectados, sino que son parte del mismo ser, entonces todo lo que tenga que ver con el cuerpo necesariamente va a afectar al alma, y todo lo que tenga que ver con el alma necesariamente va a tener que afectar al cuerpo. Nosotros estamos pues en un contexto donde si bien se alza uno de estos aspectos, pues el otro aspecto se rebaja. Y esto nos sucede tanto en el espectro mundano como en el espectro cristiano. Por ejemplo, en el espectro cristiano vemos muchas veces pues alusiones hasta un poquito peyorativas acerca del cuerpo o del cuidado del cuerpo, ¿no? O sea, nos quedamos a veces con una visión un poco, un poco gnóstica referente a que, un poco, perdón, dualista, un poco de decir el cuerpo es terrenal, el cuerpo es de aquí abajo, el alma es de allá arriba, por lo tanto las cuestiones que importan al cuerpo llegan a ser de menor relevancia que aquellas que tienen que ver con el alma. Sin embargo, la antropología cristiana correcta va a darle igual importancia a ambas cosas, al menos desde el aspecto de la propia educación. Entonces hablamos que el aspecto físico está presente en toda la educación moderna. Es decir, si hay algo que vamos a tener en común con la educación moderna, es que pues todos los programas curriculares tienen al menos alguna asignatura de educación física, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay tres diferencias principales. En primer lugar está el orden de importancia. O sea, en la educación moderna, el aspecto físico siempre es algo extracurricular. De hecho, se pretende que vas a la universidad sobre todo para la parte intelectual, para la parte práctica, para la parte que tiene que ver más con el racionalismo, que tiene que ver más con el pensamiento crítico. Sin embargo, el aspecto de la educación física casi siempre viene en programas extracurriculares, es decir, es como un accesorio que le agregas a tu formación integral que tiene que ver solamente con el cerebro, con la mente. Sin embargo, aquí en esta educación es fundamental, como lo estamos viendo, o sea, se parte a partir de ahí y se sigue construyendo sobre esta base y sobre la base de la piedad, que es la que nuestra hermana Ida ya nos compartió. En segundo lugar, pues el enfoque que tenemos es diferente, o sea, la educación moderna parte de un enfoque racionalista, de un enfoque en el cual es el intelecto, es la crítica, es la razón, lo que tiene la preeminencia sobre cualquier otro aspecto del hombre. Y se deja de un lado, o al menos en segundo término, todo lo que tenga que ver con aquellas partes del hombre que no son la razón pura, o sea, con el cuerpo, con las emociones, etcétera. Y en tercer lugar, pues el propósito final que tienen ambos tipos de educación, o sea, uno va por el lado de la salud personal
Casi siempre los programas deportivos tienen que ver con ese cultivo de la salud, mientras que aquí se habla del perfeccionamiento de aquellas habilidades que son inherentemente humanas y que por lo tanto no se limitan solo al aspecto deportivo, y vamos a ir a eso. Gimnasia, bueno, seguimos con el tema, entrenar cuerpo para el bien del alma. Se habla que el hombre pues tiene habilidades que son propiamente humanas, y en la gimnasia lo que va a hacer precisamente es perfeccionar estas habilidades. Es que el hombre pueda alcanzar un nivel mayor de dominio en estas cualidades que él por sí solo, por el mero hecho de ser un hombre a imagen y semejanza de Dios, ya tiene. Por ejemplo, se habla que hay una habilidad humana que es manipular nuestras cuerdas vocales. Bueno, ¿esto cómo se entrena gimnásticamente? Bueno, pues con la retórica y con el canto. Se habla de pensar y recordar. ¿Cuál sería la aplicación gimnástica de esto? Bueno, la lógica y la ciencia. ¿Por qué digo gimnástica? Porque finalmente se trata del entrenamiento, o sea, se trata de hacer florecer esto por medio de la práctica constante y disciplinada. Se habla de manipular objetos materiales. ¿Cómo se perfecciona? Bueno, por las bellas artes. Y finalmente, la fuerza y la destreza física se perfecciona con lo que propiamente dicho es la gimnasia. Todo lo que tenga que ver con la fuerza y con la destreza que tienen nuestros cuerpos. Aparte de todo esto, hay dos aspectos interesantes, y aquí vamos a entrar un poquito más en materia con lo que tiene que ver con lo cristiano, ¿no? Porque hay un punto muy cristiano en este tema que ahorita vamos a ver, pero hay dos aspectos muy interesantes, ¿no? Y como estamos diciendo que el alma y el cuerpo no están separados, se dice también que aquel cuyas condiciones físicas sean óptimas va a estar más capacitado para poder hacer trabajo intelectual. Es decir, una persona que, por ejemplo, ha tenido un día de constante estrés y fatiga mental, que no ha comido, que no ha tomado suficiente agua, que está deshidratado, que no ha dormido bien, no va a poder desempeñar una actividad intelectual de la misma forma que una persona que hace lo mismo, pero que ha tenido un día completamente contrario al de este primer ejemplo. O sea, totalmente están ligados el aspecto físico y el aspecto mental. Y por el otro lado, también se dice que aquella persona que puede dominar su cuerpo va a estar más capacitado para dominar su mente y dominar su alma. Y este es algo que en alguna ocasión yo leí en San Agustín. Alguien aquí puede corregirme la cita con mucha facilidad, pero él decía algo semejante a esto. Y él decía, cualquiera que cede fácilmente ante los apetitos de la carne, pero no refiriéndose a la carne pecaminosa, sino del cuerpo, va a ceder fácilmente también ante los apetitos del alma. Es decir, aquel que es indulgente con su cuerpo, aquel que se da constantemente a la pereza, que se da constantemente a la glotonería, etcétera, va a ceder más fácilmente a aquellos apetitos que tienen que ver más con la debilidad del alma. Entonces, eso está muy conectado, y como vamos a ver en la siguiente lámina, el propio esfuerzo físico produce virtudes deseables que van más allá del ámbito meramente deportivo. Es decir, desde el momento en el que tú estás como moviendo tu cuerpo para el autocontrol, estás ejercitando paciencia al momento de, no sé, practicar un deporte y que tienes que esforzarte y tienes que caerte y luego levantarte. Desde el momento en el que tú tienes que correr un maratón y tienes que perseverar hasta el final, todas estas aptitudes que tú estás desarrollando por el uso de tu propio cuerpo, finalmente van a desembocar en virtudes que son deseables más allá del propio cuerpo, o sea, más allá de lo material y de lo corpóreo. O sea, tú vas a poder, como decía San Agustín, o sea, vas a poder refrenar incluso los apetitos carnales, los apetitos pecaminosos, si tú estás entrenado en cuestiones que tengan que ver con someter tu cuerpo y, como dice el apóstol Pablo, ponerlo en servidumbre en un aspecto. Se habla, por ejemplo, hay un ejemplo en la Biblia, es Primera de Corintios 9, 24 al 26. El apóstol Pablo es un texto que todos conocemos. Muchas veces este texto irónicamente se ha utilizado en ciertos contextos evangélicos precisamente para desacreditar la actividad física, pero hay algo aquí interesante. O sea, si una persona no sabe lo que es correr en el estadio, no sabe lo que es luchar, no sabe lo que es abstenerse, no sabe lo que es pelear por una corona corruptible, no va a poder entender esta analogía de la misma forma que una persona que sí lo sabe. Es decir, alguien que conoce ese esfuerzo, que conoce ese sudar, que conoce ese dar el último aliento para correr, va a poder comprender
con un ejemplo más personal y más vivo lo que el apóstol Pablo está aplicando aquí a una cuestión del alma, que tiene que ver con obtener pues la recompensa eterna finalmente por medio de pues prácticamente mortificar la propia carne. Entonces está totalmente relacionado una cosa con la otra. Hay otras aplicaciones morales y espirituales del aspecto gimnástico, que serían, perdón, hermanos, creo que pensé que me había salido. Ah, también se mencionan dos aspectos morales y espirituales de la parte de la gimnasia. Uno de ellos ha sido muy practicado históricamente por el cristianismo, sobre todo era muy promovido en la iglesia temprana y en las épocas monásticas, que es el ayuno. Es decir, esa práctica rigurosa en la cual uno se abstenía voluntariamente de, pues nada más y nada menos que el alimento, que era lo mínimo necesario para poder subsistir y con la mira de dedicarse a cuestiones más espirituales. O sea, es una práctica eminentemente gimnástica. Finalmente, estás poniendo tu cuerpo en una servidumbre que no deberías de ponerlo, pues, por cuestiones meramente naturales. Y el segundo aspecto que a mí me parece bien interesante, no sé si ustedes han visto esta imagen de la derecha que a veces circula en redes sociales. Yo lo he visto en numerosas ocasiones, ¿no? Es una imagen que dice, son cuatro viñetas, son pinturas de la época clásica, pero cada una de las viñetas dice una frase interesante, ¿no? La primera dice, los tiempos duros crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos duros. Es algo interesante, es como un devenir histórico, pero ¿qué se relaciona con esto? Bueno, el punto de aplicar la gimnasia a nuestra propia vida es que ese elemento de poder nosotros someter nuestro cuerpo a un esfuerzo físico produce coraje y produce cierto tipo de valentía. O sea, es algo que todos los antiguos están de acuerdo con eso. De hecho, creo que también Aristóteles o Platón hablaba algo acerca de que pues un hombre no puede conocer, por ejemplo, la valentía si no conoce el temor. Un hombre no puede someterse o no puede emplear ciertas virtudes muy varoniles si no conoce el esfuerzo, si no conoce ese trauma original al cual todo hombre en algún punto de su vida se tiene que someter. Y es algo que en la actualidad lamentablemente sucede demasiado. O sea, por nuestra cultura llena de comodidades, solemos rehuir a toda clase de esfuerzo que nos suponga negarnos en algún aspecto corporal. Entonces, aquí también hay una aplicación interesante que da para mucho, mucho hablar. Esta parte de que la gimnasia tiene este elemento moral espiritual que se puede reflejar en el ayuno o en el desarrollo de la valentía y en el coraje. Ahora vamos a pasar bien breve, hermano, a la educación musical. Ok, esta es una frase del libro que a mí me pareció muy importante porque engloba prácticamente todo lo que tiene que ver con lo musical, ¿no? Y dice, las canciones que cantamos, las historias que leemos y el arte que hacemos y admiramos forman y conforman nuestra alma. Son amigas de la razón y la hacen receptiva a lo verdadero, lo bueno y lo bello. Y bueno, la frase del libro es la que viene a continuación. Dice, es el aquello que da forma al corazón humano. O sea, es ese elemento que hace a un ser verdaderamente humano, a diferencia de, pues, de las bestias o aquellos que no pueden como apreciar o tener una apreciación hacia su interior, hacia su exterior, hacia Dios y hacia el propio hombre. O sea, es algo que tiene que ver directamente con el corazón humano. A mí me parece interesante lo importante que es esto en la antropología humana, desde el punto de que en el jardín del Edén, cuando la esposa de Adán es presentada a él, muchos comentaristas mencionan esto, que las primeras frases que él dice referente a su esposa son básicamente algún tipo de poema o de canción de amor. O sea, él empieza a utilizar, es el primer registro retórico que se tiene en la historia de la humanidad, cuando dice, ella es carne de mi carne y es hueso de mis huesos. O sea, está empleando esta aptitud musical. O sea, Adán desde el principio, su mera constitución humana ya lo orillaba a emplear una aptitud musical. Y es algo de lo que nos habla C.S. Lewis también en el libro de la abolición del hombre. O sea, la educación musical, al ser esencial
y fundamental. Cuando se carece de ella, perdemos una parte enorme de lo que significa ser un verdadero ser humano. O sea, no estoy diciendo que una persona que no emplea este aspecto musical, este aspecto poético, no es un ser humano, sin embargo, es una parte que él mismo se está reprimiendo. Sin la imaginación moral bien nutrida, sin el sentimiento bien entrenado y sin corazón, no hay florecimiento humano. Y esto es algo que Lewis ilustra en su metáfora en este libro cuando habla acerca de los hombres sin pecho. O sea, él dice, si el hombre estuviera constituido básicamente de cerebro, que es la parte racional, y de estómago, que es la parte de los apetitos, pues algo le falta a ese hombre. O sea, ese hombre o es racional o es meramente como una bestia o como un animal carnal. Sin embargo, la providencia del Creador nos ha colocado un corazón que está en medio de lo racional, es decir, del cerebro, y en medio de las vísceras, del estómago, es decir, de los apetitos. Y es precisamente ese corazón el que pretende regular ambas cosas y hacer que el hombre actúe como un verdadero ser que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y bueno, de ahí viene esta importancia del aspecto musical de la educación. Lo que les mencionaba hace unos momentos, este libro es como una respuesta en varios sentidos al ensayo de Sayers. Entonces voy a leer esto. Dice, en los años tempranos, es decir, cuando el niño es pequeño, cuando está en una etapa elemental o de kinder o de primaria, dice, no todo debería ser gramática, entre paréntesis, debería ser educación musical. Y menciona, las herramientas perdidas del aprendizaje se recuperan al emplear la educación musical. Esta crítica va por este lado de lo que les comentaba. Igual el libro es muy bueno, es buenísimo el libro de Dorothy Sayers, que habla acerca de las herramientas perdidas. Lo que se mencionaba aquí es que no nos podemos quedar con el hecho de que el niño cuando es pequeño está en la etapa gramática, es decir, que necesita conceptos, que necesita palabras. El niño necesita eso ciertamente, pero es necesario que estos vengan embebidos por la música y por la gimnasia. Entonces, a continuación da algunos ejemplos útiles de cómo se pueden, pues, conjugar las dos cosas, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿quieres aprenderte los estados de la nación? Pues cántalos, ¿no? Ahí estás utilizando la parte musical y estás empleando la parte gramática. ¿Quieres aprenderte animales con el mismo nombre? Bueno, dibújalos, dibuja animales cuyo nombre empiecen con la misma letra. ¿Quieres memorizar algún pasaje histórico? Haz una obra de teatro, ¿no? Entonces, la idea de este libro no es tanto criticar o tratar de menoscabar la aportación de Dorothy Sayers o de Doug Wilson, sino más bien como nutrirla, ¿no? Y decir, sí es bueno, pero no te olvides de la parte musical y gimnástica. Entonces, finalmente, y bueno, hay otra cosa aquí, ¿no? Esto se liga directamente con las demás disciplinas. O sea, hay un antecedente musical en un número considerable de todas las demás disciplinas. Y se habla acerca de la historia, o sea, podemos tomar relatos del pasado para construir esto que el libro llama una imaginación moral. Podemos abordar las ciencias naturales para despertar el asombro de un niño por la creación de Dios. Y podemos iluminar la mente de un niño con el orden de Dios si empleamos las matemáticas. Entonces, básicamente, la educación elemental, la educación temprana, debe de estar fundamentada en la piedad, como se habló inicialmente, y a partir de la piedad debe de tener como elementos principales, como dos pilares, la parte de la parte de la gimnasia, perdón, que es el aspecto corporal, y la parte de la música, que es el aspecto de la imaginación. Entonces, termino nada más con un ejemplo que a mí me pareció interesante. Este no lo da el libro, pero a mí el personaje del rey David en la palabra, o sea, me parece como la viva imagen de las dos cosas. O sea, era un hombre de guerra, era un hombre que podía pelear con un oso o con un león, que mató al gigante Goliat, a pesar de que era pues un niño prácticamente. O sea, era un hombre criado en el campo, guardando a las ovejas, protegiéndolas de los peligros y amenazas de la intemperie. Era un hombre en contacto con el exterior físicamente, era un hombre físico, pero al mismo tiempo era un hombre sensible. O sea, era un hombre que podía componer un salmo, era un hombre que podía blandir una espada con una mano para cortar la cabeza del gigante, pero también podía tocar un arpa. Es decir, parte de esta necesidad de poder abordar la educación desde ambos pilares es precisamente esta. O sea, que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios está constituido por un cuerpo que es completamente perfeccionable, que se tiene que emplear, que se tiene que trabajar para el bien precisamente, pero también de un aspecto inmaterial que es la mente y la imaginación, y que tiene también que ser nutrido y puede
pues desenvolverse de maneras pues inimaginables. O sea, ¿qué es lo que va a guiar estos dos aspectos? Pues lo que viene después en el contenido de la educación. Y de mi parte sería todo, hermano. Perfecto, hermano. Pues creo que yo no tengo nada que agregar, hermanos. No sé, alguien. Creo que está muy bien resumido la esencia de estos dos temas. Si alguien tiene algún comentario, hermanos, que quiera aportar para ya ir concluyendo, hermano Paco. Pues nada más otra vez como entender aquel, pues ese pique o roce que hay entre supuestamente los que empezaron el movimiento del resurgimiento de la educación clásica y después esta filósofa o educadora, Charlotte Mason, ¿no? Que reacciona justamente a algunas cosas que había en su contexto, que no es precisamente el mismo, pero que era el que tenía ella en cierto momento de la historia, que la educación clásica estaba como guiándose solamente por la parte académica y pues como hay un choque, ¿no? Un poquito en esas dos visiones, aquellos que tomaron a Dorothy Sayers como si fuera el todo de alguna manera, y aquellos que toman a Charlotte Mason o algo así, como esa rama mucho más musical, por así decirlo, muy en línea con estos dos temas que acaba de explicar el hermano. Y cómo la realidad es que todo debería ir complementándose y que no hay peleas, sino que realmente es parte de, y la tradición completa, que es prácticamente lo que quieren rescatar estos hermanos en este libro, incluye todo y más, ¿no? Y aparte entrelazado y muchas cosas ahí que es muy, muy enriquecedor y que les tocó vivirlo incluso. En este caso, digo, no sé los de la rama de Doug Wilson en dónde anden ahorita, pero al menos al doctor Perrin pues ya nos platicó cómo ellos vivieron ese proceso y cómo se dieron cuenta y cómo fueron regresando o retomando todos estos aspectos para descubrir que pues sí, que empezaron, erraron, tropezaron y pues ahora nos explican que pues ya no debemos caer en lo mismo si ellos ya lo hicieron, ¿no? Sí, hermano, completamente de acuerdo. Gracias a Dios por su providencia y que nos toca vivir en este punto del desarrollo o el resurgimiento de la educación clásica, ¿no, hermanos? Ya cometieron varios errores, ya nos la ponen un poco más sencilla, pero hay que seguir estudiando, hay que seguir profundizando, hay que seguir comprendiendo todo esto, hermanos. Creo y espero que todos estén contentos en ese sentido, hermanos. Creo que hemos ido avanzando progresivamente y al menos en lo personal, eh, pues han ido siendo más claros los conceptos, los fundamentos. Creo que ha sido muy interesante cómo es que hasta este momento los diferentes cursos nos han ido ayudando a tener una claridad más amplia o un entendimiento más significativo, ¿no? De lo que es la educación clásica. Y gracias a Dios por ello, hermanos. Gracias a Dios por todas estas herramientas, por la vida de estos hermanos que las han puesto a disposición y que estamos pudiendo aprovecharlas, hermanos. Vamos a terminar, hermanos. Ya pasó creo que ahora sí nos pasamos del tiempo, pero espero que para todos haya sido de edificación esto que nuestros hermanos han compartido. Vamos a orar para concluir aquí la grabación, hermanos. Amado Señor, gracias, gracias, Padre. Gracias te damos por tu providencia, Señor, por todo lo que nos vas revelando, Padre, por todo lo que nos estás concediendo, Señor. Entendemos la responsabilidad, pues a aquel que le das mucho, mucho le exige, Señor. En un sentido, Padre, vemos que nos estás dando abundantemente. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a seguir estudiando, a poner en práctica en nuestras propias vidas, en la enseñanza de nuestros hijos, Señor, en nuestra forma de seguir desarrollándonos, cada uno de nosotros también en el aspecto intelectual, físico, Señor. Tú nos exhortas aún a través de todo esto, Padre, y vemos cómo es que en estas enseñanzas aún podemos encontrar tu verdad, Padre, y por medio de las Escrituras poder comprenderlas, Señor, con una mayor precisión también, Padre. Gracias, gracias por todo ello, Señor.
Te alabamos y te pedimos, Señor, que sigas ayudándonos a perseverar en nuestros estudios, en nuestras semanas, Señor. La gracia a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, para que podamos seguir haciendo ese espacio, ese tiempo, con el propósito de seguir creciendo, Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.